Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy Nicolás Rojas Inostroza, soy el director de la Escuela Chasqui y estamos muy contentos de recibirles hoy con otra clase abierta sobre, bueno, saben ustedes, sobre la cerámica vidriada con nuestro ponente de hoy, Matías Cuevas Calderón, quien es diseñador con mención gráfica e industrial, egresado de la Universidad Diego Portales. Tras su paso por el área de marketing del Teatro Municipal de Santiago, cuenta con experiencia en marketing, cultura y patrimonio y en 2024 desarrolló y ejecutó su proyecto de título Transmisión, una publicación impresa de formato revista que expone el valor patrimonial, la memoria colectiva y el carácter nacional de la cerámica vidriada fabricada por la empresa Irmir. Estamos muy contentos de conocer el trabajo de Matías y bueno, sin más presentaciones, escuchemos a Matías y luego vamos conversando con él en este espacio y les agradecemos mucho por darse el tiempo de compartir estas ideas en torno al patrimonio. Así que bienvenido, Matías, te doy el pase. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Todas, muchas gracias por asistir. Vamos a compartir la pantalla. Un segundo para que me digan si se ve, si no se ve mal, se ve bien. Y ahí se está Se ve compartiendo. súper bien, se ve extremadamente bien. Qué bueno. Eso, entonces voy a partir presentándome. Mi nombre es Matías Cuevas Calderón. Tengo 24 años. Eh, bueno, ya me presentó Nicolás, así que en realidad darle las gracias primero a Nicolás y la Escuela Chasqui por la oportunidad de poder presentar el proyecto con el que me titulé el año pasado, y darle las gracias a todas las personas que están conectadas y que les interesa. Así que muchísimas gracias. Entonces vamos a partir la clase. Sedimentos de una época es una investigación que aborda históricamente el rol que tuvo la cerámica vidriada en el proceso desarrollista de la década de los 60 en Chile, en donde se manifestaron los esfuerzos del Estado en un contexto vinculante y cooperativo con el diseño industrial como protagonista. Luego de hacer este seminario que se llama Sedimentos de una época, se realizó la revista Transmisión, que la podemos ver aquí, eh, eh, que luego será más relevante, pero para que lo sepan, después de esto se hizo esta revista. Así que comencemos. ¿Cómo nace este proyecto? Este nace luego de que en primer año de universidad un profesor me llevó a la Villa Frey. Y desde ahí, perdón, desde ahí, un segundo, agua. Disculpe. Siguiendo, entonces, en primer año, un profe me llevó, bueno, nos llevó a todo el curso a la Villa Frey y desde ahí que yo quedé encantado de la perspectiva que tenía la arquitectura y el diseño en la década de los 60 y los 60 y de los 70, que contaba con un carácter social y económico, pero muy arraigada al crecimiento y al desarrollo del país desde dentro. Para hablar de la cerámica vidriada, entonces tenemos primero que conocer el contexto sociopolítico de Chile en el siglo XX y a principios del siglo. En esta primera mitad hubo una explosiva migración campo-ciudad. La gente empezó a llegar a la capital para tener mayores oportunidades de trabajo y crecer personalmente y familiarmente, pero fue de manera voluptuosa, comenzando con los arriendos a piso y conventillos, pero luego esto explotó y se pasaron a las poblaciones callampa y a las famosas tomas. Eh,
que tras este crecimiento apresurado y desordenado se formaron asentamientos con falta de servicios básicos como lo pueden ser la luz, el alcantarillado. Esto llevó a una crisis habitacional que se intentó solventar con diferentes políticas públicas y esfuerzos, como por ejemplo la creación de la Corfo y de la Corvi, pero no es hasta la presidencia de Eduardo Frei Montalva que todos estos esfuerzos que fueron repartidos y desordenados se juntaron en solamente un organismo llamado el MIMBU. Así que en 1965 se crea el MIMBU. Eh, el Estado en estos años se tornó al desarrollo del país con, eh, en contextos vinculantes, multidisciplinarios y cooperativos. Una, un desarrollo del país desde dentro, como lo es el famoso modelo ISI, que es de industrialización por sustitución de importaciones, y el diseño, el diseño industrial se tornó protagonista. Tanto así, y lo podemos ver fielmente, en que Eduardo Frei trae a el profesor y diseñador de la escuela de Ulm de Alemania, Guy Bunsiepe, para ser asesor de Cercotec. La escuela de Ulm es una de las escuelas más importantes en la historia del diseño, eh, y traer a este profesor que era muy importante en esta escuela a Chile a hacer este asesor de Cercotec, por lo menos para mí, me llama mucho la atención y me parece que es bastante adelantado a su época. La escuela de Ulm tiene, tiene una vinculación grande con América Latina, ya que Alemania, luego de la Segunda Guerra Mundial, quedó prácticamente en pañales y empezó a crecer nuevamente y desde dentro. Por lo tanto, varios países de Latinoamérica les caía como anillo al dedo este modelo que entregaba la escuela de Ulm para respuestas operativas viables a problemas contextuales de los países en vías de desarrollo. Tenían una mirada pragmática y tenían una gran fijación por los factores estéticos y la visualidad de, de, su, eh, de sus construcciones. Pero, hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Le gustaría comentar? Si no quieren interrumpir, a mí en realidad, ojalá que me interrumpan, pero si no, pueden ir escribiendo también en el chat algunas de sus preguntas y ahí las podemos ir respondiendo. Por ahora, ¿todo bien? Todo bien y somos 17, así que harto entusiasmo en torno a la cerámica vidriada. Y claro, como decía Matías, pueden ir escribiendo en el chat porque al final tendremos también un espacio para conversar. Bueno, entonces sigamos. Ahí tú me comentas si es que alguien escribió. Entonces Sí. vamos a seguir con a lo que vinimos, que es la cerámica vidriada. Ah, ahí. Dentro del contexto anterior, el que comenté sobre este proceso desarrollista, es que entra la cerámica vidriada como material de revestimiento, tanto por su lógica funcional como la ornamental. Eh, Se fue en los años 60 masificando su uso y se utilizaron en varios proyectos estatales bajo esta lógica desarrollista. Pero, ¿qué entonces es la cerámica vidriada? O también conocida como tesela cerámica o grecerámico? Son estos cuadraditos que podemos ver, estos mosaicos, que estoy seguro que si son de Santiago lo han visto en todas partes de la ciudad, están repartidos por todos lados y muy fácil de reconocerlos también es en la línea 1 y 2 del metro de Santiago. Todas las estaciones, o casi todas, están
revestidas por estos cuadraditos, estas teselas cerámicas, que son muy características y que ahora vamos a conocer su historia, porque vamos a hablar de Irmir. Irmir es la más grande y reconocida fábrica de grés cerámico que extraía sus materias primas de la zona central de Santiago. Y ahora les voy a leer un extracto que está en la revista eh, sobre la historia de, de esta fábrica, que está escrita por Valentina Álvarez. Entonces dice, es 1948 y cuatro inmigrantes italianos asentados en Chile deciden fundar IRMIR, Sociedad Industrias Reunidas Mármoles y Refractarios IRMIR Limitada. Ese es el nombre completo que tiene, un poco largo. Es una empresa nacional que, con técnicas traídas desde Italia, comienza a desarrollar el grés cerámico, las famosas teselas de revestimiento arquitectónico que se relacionan con el movimiento moderno y tienen su auge durante los años 60 y 70, bajo el contexto político del modelo desarrollista que busca potenciar la industria local. Irmir trabajó mano a mano con el Estado y con los proyectos que se realizaron. Eh, en, por ejemplo, la línea 1 del metro estuvo trabajando mano a mano con el Estado, pero también para resolver estos problemas habitacionales que habíamos comentado anteriormente y es- por lo tanto la cerámica Irmir revistió, por ejemplo, el- la remodelación República, la remodelación San Borja, allá en el Metro Universidad Católica. Tiene también, eh, está presente en la Villa Frey y también en murales artísticos como el Paso Bajo Nivel Santa Lucía, el cual podemos ver una obra de Nemesio Antunes. Eh, para reconocer a la cerámica Irmir de la otra cerámica, que se llama Muriglas, es muy simple. Muriglas fue otro tipo de cerámica, pero que esta tiene un acabado rugoso y solamente la podemos encontrar en el formato de 2 por 2 centímetros. La imagen que vemos a la derecha sería el Muriglas. En cambio, a la izquierda tenemos cerámicas Irmir, que son teselas que se pueden encontrar en el formato de 2 por 2 centímetros, pero también en diferentes otros formatos como el que vemos acá, que es la remodelación República, que son rectangulares, y como en la foto que mostrábamos acá, tienen diferentes modelos de cerámica. Y no olvidar que tienen un acabado brillante. Entonces, para reconocerlo es muy simple. Tenemos Muriglas, que es una cerámica de acabado rugoso, y Irmir, que es de acabado eh, liso. ¿Alguien quiere decir algo? Está abierto un micrófono, parece. No. Ya, entonces, bueno, ahí está Muriglas e Irmir que los van a ver juntos siempre, porque trabajaron juntos, no eran enemigos, sino que Muriglas era para rellenar más, cuando había menos presupuesto se utilizaba Muriglas. Eh, entonces, Irmir, aquí podemos ver una foto de la fábrica que tenía residencia en Macul. Y aquí les quería comentar eh, cuando quiebra Irmir. Tras el golpe de Estado y el cambio de modelo económico, eh, Irmir empezó a decaer y ya con la crisis económica de los años 80 quebró definitivamente y no se ha vuelto a abrir una fábrica así. Eh, por lo tanto,
estas cerámicas ya no se pueden hacer y ya no se hacen acá en Chile. No es de diseño nacional ni de producción local. Así que ya con ese repaso histórico, vamos a volver al presente y, y aquí en esta investigación yo planteo que la cerámica vidriada, es portadora de un valor simbólico y contiene la memoria de este proceso desarrollista, el cual comentamos anteriormente, que buscaba eh, dar, hacer crecer al país desde la economía y desde la industria local. Era un proceso también que buscaba incidir material y simbólicamente en el cotidiano de las personas y en este caso de la ciudad. Y puede ser eso, el cotidiano, buscar el cotidiano que, que sea un antecedente del desconocimiento que se tiene de este material. Hoy en día, autores plantean que está en condición de abandono y desprotección, como se pueden ver en estas imágenes. El compendio de colaboraciones sobre el estudio y conservación de la cerámica decorada en la arquitectura plantea eh, que la cerámica vidriada sufre un error conceptual. Es un material poco estudiado en el área de la conservación arquitectónica, ya que se ve como un mero ornamento y no como un elemento que contiene y testimonia una diversidad cultural. Y no es solamente por el paso del tiempo que estas cerámicas se van deteriorando, sino por la falta de mantenimiento, por las pocas acciones que se han hecho, eh, hace que su desaparición se haga inminente. Entonces podemos ver unos últimos vestigios de cerámica en la ciudad. Aparte de esto, hay un vacío institucional en temas de conservación, hay una falta de personal especializado y también una ausencia de una catalogación y una documentación específica de las cerámicas. Por esto que promover el debate y la conversación en torno a la cerámica vidriada se hace muy evidente y es lo que estamos haciendo ahora, que estamos conversando sobre la cerámica. El olvido, la desprotección y el abandono están a nivel nacional, pese a su importancia patrimonial y pese al rol, a la relación entre la industria y como también el diseño nacional de los años 60. Estas cerámicas se tapan con pintura o se reemplazan por otro material y ya se están despegando estas memorias que son un símbolo de la época moderna en Chile. Por lo tanto, se hace evidente gestionar un reconocimiento y un resguardo hacia su integridad para mejorando el acceso a su historia, ya que la falta de mantenimiento eh, de los espacios públicos dificulta la construcción de un sentido de pertenencia hacia las personas y hacia los habitantes. Este deterioro de la visualidad urbana genera un sentimiento de desprotección. Lo podemos ver en el centro de Santiago, que sus calles están rayadas, están con olor a pichí, eh, y eso te empieza a provocar una sensación de inseguridad, que es un término que existe que se llama agorafobia, que es el temor a los espacios públicos. Esto también se puede ver relacionado con una paradoja llamada la paradoja de la ventana rota, que es que si un edificio tiene una ventana rota y nadie la repara, al poco tiempo todas las ventanas estarán rotas. Por lo tanto, yo creo que el espacio público es de integración social, de encuentro y de socialización. Es un espacio en el que convivimos todos los que nos movemos por la ciudad y que da sentido a una unidad colectiva. Eh, Hasta el momento, ¿hay alguna pregunta, algún comentario?
Yo tengo una pregunta, Matías, Dime. sobre la fábrica. Si sabemos un poco más sobre quiénes constituyen la fábrica y si tenemos más información de por qué se va a la quiebra en los años 80. De la fábrica, eh, te, te puedo comentar que eran perdón, cuatro de estos inmigrantes italianos, quienes cada uno eh, bueno, se dividieron las tareas. Uno era el que veía el tema de las máquinas, otro era el que veía el tema de las relaciones con los clientes o con el Estado, otro veía el tema del diseño y, y bueno, en realidad no tengo toda la información, pero hay un documento que explica detalladamente cómo funcionaba esta fábrica, eh, que es una tesis eh, de un estudiante de arquitectura de la Universidad de Chile, así que si quieren de ahí yo les puedo dejar esa tesis que explica detalladamente cómo funcionaba la fábrica. Súper, entonces podríamos decir que esta cerámica vidriada trajeron estos saberes de Italia, ¿no? Y los instalaron acá en Chile, una técnica que se usaba ya. Claro, en Italia, por ejemplo, la cerámica vidriada era bastante común, eh, y se repartían entre diferentes fábricas eh, la- las acciones. Por ejemplo, uno era el que recolectaba todo lo que era las materias primas, otro las transformaba, otra fábrica le daba el color y los modelos, pero en el caso de Irmir y de acá de Chile, era solamente esta fábrica la que hacía todo. O sea, incluso ellos crearon sus propias máquinas y eran como unos maestros chasquillas haciendo sus propias máquinas, haciéndolas funcionar. Así que sí, tuvieron harto trabajo, y también le pusieron una impronta diferente a las cerámicas que se pueden encontrar quizás en otras partes del mundo. Súper. Y sobre la quiebra, ¿tiene algo que ver, por ejemplo, el terremoto del 85? Eh, la verdad es que no tengo conocimiento sobre si es que el terremoto influyó, pero lo que más se repetía en las lecturas que tuve era que el cambio del modelo económico y la competencia con las exportaciones, o sea, con las importaciones, eh, no dieron abasto. Y que eso queda para investigar sobre la quiebra de esta fábrica. Súper. Muchas gracias, Matías. Gracias. Entonces vamos a seguir. Ahora les voy a hablar un poco del proyecto en sí. Ya después de toda de esta búsqueda, que este fue un resumen bien resumido, van a encontrar la revista Transmisión, que aquí si Nicolás puede dejar el link de la revista, la pueden ir hojeando también, está online, así que ahí va a dejar el link. Y bueno, Transmisión eh, es una revista, y que decido realizar este proyecto para divulgar la cerámica vidriada y fortalecer el sentido de pertenencia e interacción social. En este caso, en el volumen uno, al ser una revista, eh, me centré en el barrio universitario. ¿Cómo empecé a hacer esta revista? Primero había que analizar el contexto sociopolítico en el cual se requirieron las cerámicas vidriadas, establecer un método de documentación periodística en torno a la cerámica vidriada, como también a las experiencias de los residentes,
Eh, Luego con este método, aplicarlo y documentar, y ya con la documentación hecha, producir un soporte impreso editorial, llámese revista. Así que se pudo imprimir, eso me tiene muy contento. Tenerlo en físico es otra cosa, así que eh, bueno, pero ustedes lo van a poder ver online. Esta revista contiene reportajes sobre el barrio universitario, perdón, contiene el reportaje sobre el barrio universitario, unos fotoreportajes a diferentes revestimientos urbanos, revestimientos cerámicos, y tiene este reportaje que si entran a la revista les recomiendo que lo lean, que es Entre Teselas, conversando con Gren Strabucci. Gren Strabucci es profesor de arquitectura de la Universidad Católica, pero más importante aún, y lo que nos interesa a nosotros, es que es hijo de uno de los fundadores de IRMIR. Así que es muy interesante lo que me dijo, las reflexiones y el cambio de pensamiento un poco que tenía yo en torno a la cerámica vidriada. Así que les dejo recomendado ese reportaje. También tiene un recorrido patrimonial, que es la foto que podemos ver a la izquierda, eh, el cual contiene un mapa en donde podemos encontrar todos los edificios, las estructuras que están revestidas con la cerámica vidriada. Así que eso de la revista, bien cortito. eh, eh, Entro a las conclusiones ya, que durante el transcurso de esta, de esta investigación surgieron diferentes directrices que no pudieron ser abordadas. O sea, yo lo abordé bajo una perspectiva de memoria colectiva y social, y el impacto que tuvo esta fábrica en, eh, en la urbe, en la ciudad. Pero se dejaron diferentes directrices abiertas, como por ejemplo el estudio en profundidad de la cerámica en sí, del material, de la cerámica vidriada y eh, sus características físicas, como también podemos, podemos ver la catalogación específica que comentaba anteriormente, una documentación, una catalogación específica, por ejemplo, ver dónde está cada modelo de cerámica en el lugar físico en qué edificio se encuentra, y eh, abriendo un poco más el espectro podemos ver el contexto latinoamericano que tiene el desarrollo. Compartimos en ese momento un desarrollo del país, de los países latinoamericanos, y cómo la cerámica vidriada quizás influyó en diferentes eh, lugares de Latinoamérica. Así que con eso doy término a la pequeña clase. Les dejo aquí los códigos QR, eh, que pueden en el de la memoria encontrar la investigación a fondo, o sea, eh, y también pueden revisar la bibliografía por si a alguien le interesa. Y en el otro está el código QR de transmisión por si quieren ir viendo la revista ahora y la dejan guardada. Y me gustaría dejar el micrófono abierto para que conversemos, para ver si ustedes tienen alguna pregunta, si tienen algún comentario, si conocían la cerámica, si le habían prestado atención. Así que eso, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Matías, qué interesante. Y les invito a que encendamos las cámaras para que podamos conversar un ratito. Hay harto interés, y es un tema que me da la impresión que no ha sido tan investigado, ¿no? Yo quisiera partir con mi primera pregunta. ¿Por qué crees que no se ha investigado tanto la cerámica vidriada?
Y nada, animar a las personas a que enciendan las cámaras y comencemos a conversar. Pueden levantar la manito también, tienen un botón abajo y ahí nos vamos ordenando. Eh, bueno, yo creo que ha sido poco estudiado por lo que decía de la cotidianidad de este material y en realidad de cómo funcionamos nosotros los seres humanos cuando ya estamos acostumbrados por ejemplo, ir del metro al trabajo o del metro a la casa, o en mi caso del metro a la U, y que es caminar con los audífonos y llegar al lugar. Y en realidad uno quizás no se da cuenta de las cosas que pasa por al lado, o ir mirando arriba las fachadas de los edificios. Entonces creo que quizás ese es uno eh, de los factores por los que no se ha estudiado, y eh, otro también es que es bastante reciente igual, o sea, de la década de los 60 a ahora bueno, son 80 años, pero que en historia no es tanto. Igual aquí en la revista también se le preguntó a Gren por qué no ha tenido el reconocimiento la cerámica. Y por lo mismo que decía, de la inconsciencia de uno de caminar en realidad. Eh, uno, eh, esta inconsciencia que tiene uno con la vida diaria no te permite retener analíticamente, y tu cuerpo simplemente actúa sobre ella. Eso dice Gren. Gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Por qué se interesaron en venir a esta clase, no? Que igual es un tema específico. Me imagino que algo apasiona aquí. Y Carmen Gloria, por favor. Hola, bueno, primero que nada, felicitarte, Matías, porque es muy buena la clase y gracias también por la información, la generosidad en la información también. Y bueno, a mí me interesó porque en Concepción, yo soy de Conce, y, y en la Facultad de Odontología y en general en la U de Conce hay bastante de esta cerámica, sobre todo de la IRMIR. Y la Facultad de Odontología y la Biblioteca Central de la UDEC está con mucha de esta cerámica en muy buenas condiciones también. En el centro de Concepción igual uno encuentra bastantes edificios que todavía mantienen este tipo de cerámica, y también la otra que era rugosa y en el Multiclass. fondo, esa misma. Y que, claro, que pasa ocurre esto mismo que tú describías de gente que, no sé, se caen unos pedazos y la pintan. Entonces, como que cambia. Pero por lo menos en Concepción hay como una conciencia, por lo menos en la gente que, por lo menos de mi generación, o quizás también más, y también más chicos, que en el fondo van viendo que es parte de una estética, eh, igual es como algo que uno lo tiene incorporado a Concepción. Entonces, cuando tú me describes, o sea, comentaba esto de que se da no sé, hay la remodelación en otros lugares aquí en Santiago, como que a mí me parece más novedoso. Eso es lo que me llamó la atención, porque para mí es como, eh, es muy de la identidad de algunos edificios en Conce. Por eso me llamó la atención también el participar. Y nada, porque me parece, te iba a preguntar también si tenías alguna información de cuáles eran las materias primas que utilizaban para los colores, por ejemplo, estas que son cafés, que tienen unos colores muy bonitos también, como un caramelo, bueno, el esmalte también ayuda. Eso. Sí, bueno, al terminar, son 2 semestres para hacer el proyecto de título, y bueno, el primero es seminario y luego el segundo es ya el proyecto en sí, que fue la revista.
Y durante el primer semestre encontré una página de Instagram que se llama Teselapedia y que Esa. son de Conce. Y que en realidad al principio yo me quería ir a Conce a ir a hablar con ellos y porque sí, está muy relacionada la cerámica IRMIR con Concepción, pero si uno va a cualquier ciudad de Chile, se va a encontrar con esta cerámica y es impresionante ver la magnitud que tuvo la fábrica, Mm. que era una fábrica, como vieron en la imagen, era una casa en realidad, y que de ahí sacaron mucha cerámica. Eh, y sobre los colores, la verdad es que no tengo la información ahora muy fresca. En la memoria se detalla más cómo se hacían estas cerámicas. Eh, eh, por lo que no te podría contestar esa pregunta. No, no hay problema. Pero gracias. Pero Súper. sí, en realidad Concepción, tuve la suerte de haber ido en el verano pasado y sí, era ver edificios y edificios con estos mosaicos, era arte abstracto al final. Cuando uno lo ve de lejos, se ve un color, pero si tú te acercas, ves que todos estos cuadraditos tienen diferentes colores y es impresionante y me alegra escuchar que estén en buen estado y que se respeten. Sí, 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 por lo menos de lo que yo conozco. Igual, así como Santiago cambia, Concepción ha cambiado drásticamente con las mobiliarias y bueno, pasan esas cosas. Pero gracias. Muchas gracias, Carmen Gloria. Bueno, animamos a que más personas enciendan sus cámaras y aprovechemos que está aquí Matías. Si tienen más preguntas, no sé si Connie o Tiare quisieran preguntar algo. Ahí Tiare levantó la manito. Sí, ¿se escucha? Sí. Súper. Ya, yo escribí un poquitito porque si no me voy de las ramas. Bueno, yo me llamo Tiare, trabajo en artes visuales, soy artista plástica, me dedico principalmente al grabado y también a hacer mosaico urbano, colectivo, con comunidades, ya sea en periferia o en Santiago Centro. Me han salido diversos proyectos por Providencia, Genial. Munis y cosas así. Em, claro, yo como me dedico a eso, personas curiosas me han preguntado como por estos recubrimientos en particular. Y sabía que habían como empresas nacionales que habían comenzado a fabricarlos. Pero claro, principalmente mi duda o por lo que me enchufé a esta charla era para saber, claro, más sobre el periodo temporal en el que se vincula, porque en un inicio yo pensaba que estaba, que iba de la mano con el proyecto de arquitectura monumental de la UP, porque Ujú. principalmente, o sea, por ejemplo, el Elefante Blanco, el Hospital del Empleado, que está en Pedro Aguirre Cerda, tiene recubrimiento de teselas por todo el edificio, y a mí me parecía como que estaba muy inscrito en una época particular. Ahora igual se respondió que está más o menos vinculado con Frei Montalva y de ahí pasando al 70, 73 y sí, bueno, sí me parece que viene a reafirmar una idea como de una idea nacional, una identidad nacional. Em, Más que vincularlo como, o sea, más que hacer una pregunta como tal, que quería tocar esos puntos para ver si es que si te podías explorar más, si es que conoces como sobre el proyecto político que hay como detrás y reafirmar la idea de identidad. Y además abrir como la conversación de que por personas que se dedican al mural, al muralismo y al graffiti, me llama la atención que hay personas que
Los mosaicos los consideran como parte del ornamento, o sea, más parte como del edificio que un mural en sí mismo. Entonces, por ende, como que se considera que se puede rayar y hay otras personas que no, que lo consideran un mural y en esas lógicas como que entra dentro de lo que no tiene que rayarse porque se respeta mural. Se supone que no se raya el mural que pintó otra persona. Eso, espero que se haya entendido. Gracias. Sí, oye, genial, qué bacán que haya entrado porque, o sea, no había conversado con alguien que hiciera murales y que hiciera mosaico, entonces, eh, para mí me pone muy contento. Eh, y, a ver, primero con la mirada política, yo jamás me metí como tanto en en la mirada tal, sino que era como más un desarrollo industrial en el que me basé. Eh, pero claro, quizás Frey eh, no lo hizo pensando eh, a ver, ¿cómo decirlo? Eh, Como por la buena onda. Ese es como, ya pongamos las cerámicas porque se ven bonitas, sino que igual había algo detrás y también con esto de, la, de los conjuntos habitacionales, eh, por ejemplo, la Villa Frey, esas se hicieron en el centro de Santiago casi, y era para mejorar tanto eh, a la industria, porque ahí estaban personas que trabajaban en una industria, vivían personas que trabajaban en la industria y vivían cerca de su trabajo. Por lo tanto, se demoraban poco en llegar a su trabajo y en volver. Eh, por lo tanto, tenían tiempo para pasar con su familia, y eso lo hacía que estuvieran más contentos y que al final produjeran más. O sea, como también era tema de producción, y por eso también me llama la atención que se dejaron de hacer estos proyectos tan interesantes y tan bien pensados, y ahora que los proyectos habitacionales estén en la periferia, como que pasar de algo que, eh, que beneficiaba a tantas personas y al Estado y a las empresas, eso me llamó mucho la atención y por eso también quise hacer tomar ese camino. Esa era como la mirada política en la que me centré yo, pero bueno, también es un movimiento arquitectónico el que, como tú ves, ahí un edificio revestido con cerámica vidriada y, y ya sabéis que es del movimiento moderno, no hay no hay otro, como otra opción. Y esto pasando a la otra pregunta sobre el respeto, el no respeto al mural, aquí yo entro en un terreno que en realidad no conozco, pero me gustaría dar mi punto de vista, que, que no sé, como que el tema de los rayados, yo aquí tengo unos rayados aquí atrás, pero ver en la ciudad rayada así, eh, como con, como con, como con rabia, así, no sé si me gusta tanto. Quizá en algún momento pensé de otra manera, pero eh, la, la, el- creo que si se ve todo más armónico, uno se siente más seguro, más tranquilo. Y eso en realidad, no sé si me di muchas vueltas. Denme un segundito que me dio calor. Súper, muchas gracias, Tiare. Y tenemos también, Matías, a Camila, quien dice, muy interesante el tema.
te quería preguntar sobre qué crees que se puede hacer al respecto con este olvido de la cerámica de ahora en adelante, que también me imagino se puede replicar no solo con la cerámica, sino con otros aspectos del patrimonio que ha sido olvidado. Muy buena pregunta. Bueno, mi solución en este caso fue la revista, la que yo planteé, que es para divulgar la cerámica. O sea, ahora que estamos nosotros aquí conversando, ya vamos a saber de qué se trata y quizás lo vamos a mirar con otros ojos. Eh, pero más allá de eso, y les recomiendo que lean eh, la entrevista que se le hizo a Gren Strabucci, que más que eso no se puede hacer porque ya la cerámica ya pasó su tiempo, si se quiere decir. Se demostró empíricamente que para la ciudad, bueno, para Chile en realidad, gracias a los terremotos, la cerámica no va a resistir y se van a empezar a caer. Y también se debía al oficio que tuviera la persona que las puso, cuánto van a durar. O sea que hay muchos factores que, que, que están involucrados en la desaparición o no. Pero yo creo, respondiendo como a la pregunta de qué se puede hacer al respecto del olvido, es conversarlo, es informarlo y es divulgarlo. Eh, Más allá de eso, una persona natural como cada uno, no sé si se puede hacer algo más. Se sabe que, por ejemplo, en la Villa Frey, los vecinos se juntaron y declararon eh, o protegieron su propio barrio. Y esas son las cosas que se pueden hacer. Conversarlas, divulgarlas. Estos espacios son fenomenales, así que nuevamente gracias a Chasky por dar la oportunidad de conversar de esto y estoy seguro que próximamente se van a conversar muchos más temas. Claro que sí. De hecho, les invitamos para mañana, a esta misma hora, tenemos una charla sobre la Mesa de Santiago, que se juntaron aquí personas de los museos de distintos países el año 72 y eso derivó en la creación de la nueva museología, ¿no? Que vincula el rol social de los museos, las comunidades. Bien interesante mañana a las 7 con Leonardo Mellado, quien es presidente del Comité Chileno de Museos. Así que se pueden inscribir en chasqui.lat. Tenemos más preguntas, no sé si Connie quiere preguntar algo. Sí, ahí está con la manito. Hola, ¿qué tal? Oye, Matías, primero, muchas gracias por la información. Yo, total desconocimiento, vi esta publicación en Instagram y me pareció bastante interesante porque yo soy arqueóloga, trabajo en Metro y estamos haciendo excavaciones constantemente en la urbe y nos estamos encontrando con un montón de vestigios que muchas veces no sabemos bien identificar. Entonces, em, me metí por curiosa, por saber de dónde, todas las preguntas que han salido hasta el momento, de qué están hechas, cuál era la fábrica y su historia, cuándo terminó de operar, em, en caso de que por alguna razón nos encontremos con una evidencia similar, ya poder tener como la información al respecto. Y me nace la duda sobre si esta fábrica hizo algún tipo de venta un poco más dirigida a la persona común y silvestre, a personas naturales, digamos, que quisieran, por ejemplo, embellecer sus propias fachadas de casas particulares, o estuvo mucho más orientada a temas más grandes, como, no sé, la Villa Frey o estos murales de tipo masivo. No sé si sabes eso. O también si hay algún gran edificio que haya sido demolido y que haya estado y que haya contado con con este tipo de cerámica. Eh, bueno, sobre algún edificio que haya sido demolido, no tengo información al respecto, así que tampoco puedo contestar esa pregunta.
Pero sobre si es que se vendían a personas ya naturales, y es que sí. Para esa década y para el movimiento moderno, los arquitectos como empezaron a ver la cerámica vidriada como y la cerámica de Irmir como como de alto estatus igual. Era bien caro construirlo, y los arquitectos querían todos querían tener la cerámica Irmir. Eh, Así que sí, las vendían, y las vendían bien, bien caras. Era símbolo todos querían tener esta cerámica. Se volvió muy, muy famosa y se masificó, y por eso tuvieron tanto éxito, y están en todas partes de Chile. Súper, súper interesante porque es como un marcador de estatus socioeconómico, que es algo que igual siempre en el registro arqueológico se busca un poco, como dirimir quién está comprando qué. Y es más complicado con las cosas del pasado reciente porque se mezclan muchas aristas ahí. Así que Qué Muchas gracias interesante por tu este pregunta. cruce. Claro, y qué interesante cómo el metro también podría poner en valor, ¿no? Este mismo patrimonio que se pudiera explicar, la cerámica vidriada en las mismas estaciones que, como decía Matías, forman parte de la identidad del metro y la identidad de la ciudad. Así que quizás puede salir alguna colaboración ahí entre Connie y Matías, y tenemos a futuro algún panel que pueda explicar. sí, Y también también, me Matías, parece sí, importante. Hay que anotado, ¿te, Matías. te tinca? Y chao. ¿Sí? Sí, totalmente. Perfecto. Y también nos escribe Cato. Hola, muy interesante la info. Hablaste que vino un profesor de diseño desde Alemania a Chile en el gobierno de Frei. ¿Hubo algún pensamiento de diseño respecto a patrones o colores específicos dependiendo de cada comuna? Dependiendo, eh, la verdad es que no lo sé. Algunas de las cosas que me faltaron por hacer, que tenía muchas ganas, era hablar con alguien relacionado al metro, y que supiera la historia de por qué los colores, por qué cada estación de metro tenía estos diferentes colores. Así que, claro, hubieron varias cosas que no pude saber, pero ahí está también el legado que deja esta investigación. Y sí, vino un profesor desde Alemania, Gaibun Siepe, y les recomiendo un libro que se llama Cómo, cómo diseñar una revolución, que ahí hubo una exposición hace un tiempo en el Espacio Cultural La Moneda sobre ese libro. Y es muy interesante porque ahí hablan de todo el diseño industrial, y de todas las cosas que hizo el Cercotec, y que estuvo muy vinculada con Guy Bunsiepe. Así que les dejo ese libro, que es muy interesante. Perfecto. Y tenemos también más comentarios, dice Carmen Gloria Tapia. Hace unos años se quitaron pilares en una de las estaciones de metro y se podían encontrar bloques de hormigón con teselas al costado de la carretera. Y claro, Claudia dice que Connie podría ayudarte ahí, así que vamos a dejar contactado a Matías con Connie para que queden en contacto y se pueda colaborar a futuro. Tenemos Genial. también, no sé si hay más preguntas, tenemos espacio todavía para un par de preguntas, ahora o nunca. Y mientras ustedes piensan, yo les voy a poner el link para que se puedan inscribir en la clase de mañana que les contaba, que se llama Aportes y Vigencia de la Mesa de Santiago de Chile, Museo Integral y Función Social. A la misma hora, en esta misma plataforma, va a estar Leonardo Mellado, presidente del Comité Chileno de Museos, con esta clase gratuita que tiene mucho que ver con el GAM. El año 72 se construyó, bueno, se inaugura, ¿no?, para esta conferencia de Naciones Unidas, la UNCTAD 3, que es un lugar donde se reúnen personas de distintos países por esta conferencia, y en ese contexto se desarrolla la Mesa de Santiago. Así que
tenemos, si hay más preguntas, ¿no? Yo quisiera preguntarle a Matías qué temas, ya habiendo cerrado, ¿no? Este trabajo de la universidad y habiéndose titulado, ¿qué otro tema le obsesiona o le intriga mucho para seguir investigando a nivel de diseño? Muy buena pregunta. Pero el tema de, me gusta mucho la ciudad, la calle, y hay demasiadas cosas por investigar, muchas fábricas también que incidieron en Santiago, o, eh, en diferentes ciudades del país. Por ejemplo, es la KPD, creo que es la sigla, sobre algunos... eh, a ver, un segundo. Es que hace Estos poco vi paneles una rusos noticia. de construcción. Sí, es que hace poco vi una noticia sobre sobre que hicieron el primer edificio modular en, no me acuerdo en qué parte, y que lo podían construir en 40 días. Y yo sabía que ese no era el primero, porque para, para, para el gobierno de Allende, la Unión Soviética donó una fábrica que construía paneles de hormigón que permitían construir edificios habitables en un mes y en unos pocos días. Así que esas son las cosas que me interesan, que tienen que ver también con la fábrica, con la industria. Y eso, yo me titulé de diseñador gráfico e industrial, entonces me gusta mezclar estas dos cosas, y aportar de ambas menciones. Ahí hay otra pregunta, parece. Súper, sí. León Reyes dice, en relación con su deterioro y el evidente descuido, ¿crees que esto tiene algo que ver con su ubicación en el espacio público? Si comparamos con las reliquias que se conservan cuidadosamente en museos, ¿la diferencia en el trato se debe justamente a su contexto y ubicación? Excelente pregunta, y tiene todo que ver. Hace poco estuvo Magdalena, si me puede ayudar, Nicolás, con el nombre de la clase que Ah, hizo Magdalena Magdalena. Dardel. Sí, y ella conversaba sobre exactamente eso, del espacio público, y si es que tenemos nosotros que pensar que si hay arte en el espacio público, debiera mantenerse tal como es, y no. Eh, el contexto lleva a su deterioro, y en realidad es el ciclo de vida. Si, aquí lo que se trata es darle, en mis palabras, es como una muerte digna a la cerámica vidriada, que se conozca y que se pueda apreciar antes de que desaparezca. Así que eh, súper buena la pregunta, tiene mucho que ver también con la clase anterior, así que esa está en YouTube por si la quieren ver. Pero sí, tiene mucho que ver que esté en el espacio público, si es para usarlo. La cosa es Súper. que se mantenga, que no se deteriore más de la cuenta, o que se olvide. Bueno, y también ahí podríamos hablar de otra discusión, el monumento a Baquedano, ¿no? Que da para otra clase para discutir, y también como qué lugares del espacio público son más inmaculados y cuáles no en la ciudad, ¿no? Que también creo que es interesante, porque en algunos sectores no hay rayados y en otros sí, ¿no? Si estamos en la misma ciudad, todo lo que opera para ir configurando distintos paisajes urbanos. Y acá hay una consulta de Tiare, dice, ¿cuánto tiempo debe pasar para que algo comience a ser considerado patrimonio y sea protegido por políticas públicas? Buena pregunta. Sí, Yo no muy sé. buena pregunta. Yo no la sé, la verdad. No. Igual patrimonio, es que algo puede ser considerado patrimonio, como eh, por las leyes, o por una política pública, pero el patrimonio en realidad, la,
la definición, una definición como básica es como, o sea, no básica, sino como sintetizada, es que es un recipiente de una memoria colectiva. El objeto, el patrimonio es un tupper, por ejemplo, y adentro hay mucha memoria, mucho recuerdo colectivo, y esa es como la definición del patrimonio que, que yo abordé, como un contenedor de un símbolo. Aquí dice sobre el libro, cómo diseñar una revolución. Perdón, sobre el libro, cómo diseñar una revolución, también se aborda en un capítulo el podcast de Radio Ambulante, que se llama La sala que era un cerebro, por si alguien quisiera indagar más. Genial, se va anotado. Qué buenos datos, nos vamos aquí con nuevos Ujú. datos y podcasts por escuchar. Y claro, también es interesante esto de la consideración formal del patrimonio, ¿no? Hay un Consejo de Monumentos Nacionales y hay todo un proceso donde se declaran, por ejemplo, monumentos históricos que legalmente tienen una protección, pero que es interesante también como qué es lo que significa en concreto, de qué forma el Estado se hace cargo o no, qué tan importante es para las comunidades. Podríamos hablar de los nombres de calles, ¿no? O de los mismos monumentos que una enorme cantidad son a figuras masculinas, ¿no? ¿Qué participación ha tenido la ciudadanía en eso? O ahora mismo que se está debatiendo por una estatua al presidente Piñera, ¿dónde se lleva a cabo esa discusión? ¿En el Congreso institucionalmente? Es un tema, el patrimonio siempre está en disputa y creo que es un tema súper interesante de ir cuestionando desde distintos puntos de vista. Y Carmen Gloria dice, el valor que tiene para una comunidad sería determinante en definir el patrimonio que no requiere de una antigüedad demasiado amplia. Así que bueno, que este concepto de la comunidad cada vez crece más, incluso en lo formal, ¿no? En las convenciones de la UNESCO, esta idea también del patrimonio cultural inmaterial o del patrimonio vivo, también va cambiando con la noción clásica de patrimonio que podríamos pensar en un edificio, no sé, el Coliseo Romano, ¿no? Ahora también es patrimonio los conocimientos ancestrales de un pueblo originario, por ejemplo, cómo se transmiten de generación en generación. Así que Matías, oye, se pasó volando, ya se nos acabó el tiempo, pero quisiera dejarte ahí micrófono abierto para decir lo que tú quieras. Uf, no, solo agradecer por el tiempo, por el interés, por haberme escuchado, por haber asistido, por haber prendido las cámaras también. Así que eso, dejarlos invitados a revisar la revista, a revisar la memoria, ver la bibliografía que creo que es bastante extensa. Así que eso, dar las gracias, y invitar a seguir explorando la ciudad, a documentar y a preservar el valioso patrimonio que tenemos, eh, como, como ciudad. Y como, perdón, Chile. Hay más gente. Santiago no es Chile, perdón, soy santiaguino. Eso, Súper, dejarlos invitados a que pasen y que sean curiosos, que sean turistas. Eso siempre estar atento a todo. Eso, y gracias. qué bonita invitación. Y gracias a Matías porque cuando invitamos a Matías desde la Escuela Chasqui, con mucho entusiasmo dijo que sí y preparó esta presentación. Y es muy generoso también, nos está mostrando su trabajo, su revista, y muchas veces el conocimiento queda como estancado en una biblioteca, no en una tesis. Y la idea justamente de la escuela Chasqui es que como los mensajeros incas, que se llamaban chasquis, el conocimiento pueda correr y atravesar caminos y no existan fronteras y podamos hacer dialogar ideas y conversar, que siempre viene bien. Muchas gracias, Matías. Nosotros nos encontramos mañana a las 7. Les puse el link para que se inscriban y hablemos sobre museos mañana a las 7. Buenas noches y gracias por su sintonía. No, gracias por venir. Nos vemos mañana.
Muchas Chao, gracias. muchas gracias. Gracias.